Bueno, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a diseccionar un texto antiguo que, honestamente, es una verdadera clase magistral sobre cómo construir una narrativa y dar giros literarios brutales, el capítulo 18 del libro de Jeremías. Es fascinante ver cómo este documento arranca con una metáfora bellísima, muy táctil y llena de esperanza, y de repente se desploma hacia una disputa personal cruda y oscurísima. Es un viaje literario súper intenso, y hoy vamos a desentrañar exactamente cómo y por qué ocurre este cambio tan inesperado. Para entender bien cómo funciona todo esto, vamos a guiarnos por 4 grandes temas. Primero, el alfarero y el barro. Luego, las condiciones de una nación. Pasaremos a la rebelión y sus consecuencias, y cerraremos con la conspiración y el clamor. Así que, vamos al primer punto. Empezamos con la primera parte, el alfarero y el barro, o lo que es lo mismo, la metáfora táctil de la creación. Imaginen la escena por un momento. La historia arranca en los primeros 4 versículos con una imagen sumamente física, nada de grandes discursos filosóficos, no. Vamos directo al taller de un artesano. Vemos al alfarero trabajando en su rueda, la vasija se le arruina en las manos y en lugar de tirar todo a la basura, simplemente amasa el barro de nuevo y hace otra vasija. Una imagen de control total, pero también de pura flexibilidad. Y esto prepara el terreno para esta cita famosísima que dice: «He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Es que literalmente casi podemos sentir la textura de esa arcilla. No es un simple adorno poético, es la base física que sostiene todo lo que viene después. Si la forma actual no funciona, se aplasta y se hace de nuevo. Así de simple. Entonces, la clave de todo este asunto es un concepto llamado profecía condicional. A ver, normalmente pensamos que en la antigüedad un decreto divino era algo inamovible, ¿cierto? Un destino fijado en piedra. Pero este texto dice, un momento, en realidad no. Toda la idea del alfarero sirve para argumentar que los resultados pueden cambiar. Son fluidos y dependen directamente de cómo reaccionan y actúan las personas. Es como decir que el futuro es esa arcilla húmeda dando vueltas en la rueda. Todavía no ha pasado por el horno, así que aún se puede moldear. Y eso nos conecta perfectamente con la sección 2, condiciones de una nación, y las reglas que rigen esta rueda del alfarero. A partir del versículo 7, la escala del texto cambia de una forma impresionante. Pasamos de un pedacito de barro en un taller local a una inmensa teoría sociopolítica sobre imperios y naciones enteras. Y aquí entran las reglas del juego, que tienen 2 caras totalmente opuestas. Por un lado, pongámosle el lado A, está la amenaza de arrancar y destruir. Pero ojo con la condición, si esa nación deja de hacer lo malo, el decreto de destrucción se revoca, se cancela. Por el otro lado, el lado B, tenemos la promesa de edificar y plantar. Pero de nuevo, la condición manda. Si hacen el mal y no escuchan, adiós a la promesa de bienestar. Es en esencia una ecuación de causa y efecto donde el comportamiento humano tiene el poder absoluto de alterar lo que ya se había decretado. Ahora, habiendo dejado clara esa teoría inmensa, entramos a la tercera parte, rebelión y consecuencias, o dicho de otra forma, la maleabilidad contra la obstinación. Aquí es donde bajamos de la teoría abstracta a la pura práctica, aplicando esto directamente a los habitantes de Judá y Jerusalén. Veamos cómo se desenvuelve esto paso a paso en los versículos 11 y 12. El primer paso es clarísimo, una advertencia directa de un desastre que ya viene en camino. El segundo paso es la salida, la gran oferta condicional. Cambien su camino, mejoren sus obras y el desastre se evita. Pero el tercer paso es fascinante por su fatalismo. La respuesta de la gente es básicamente: es en vano, vamos a seguir a nuestros ídolos de todos modos. Es una ironía brillante dentro de la lectura. Acabamos de ver que el barro debería ser maleable, pero aquí choca de frente con la terquedad absoluta de la gente. Literalmente es el barro negándose a ser moldeado. Y frente a esa terquedad casi incomprensible, en el versículo 14 nos encontramos con esta pregunta. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías? Lo que se busca con esta imagen es resaltar lo antinatural que es el comportamiento humano en esta historia. Piénselo, la naturaleza no falla. La nieve y los ríos siguen sus ciclos al pie de la letra. Son 100% confiables. Sin embargo, el texto acusa a las personas de olvidar lo fundamental para meterse por senderos oscuros. Es una forma bastante poética de decir que rebelarse es ir en contra del propio orden natural de las cosas. Y claro, como no cumplieron la condición para el bienestar,
La regla del alfarero dice que toca aplicar las consecuencias del lado A. Los versículos del 15 al 17 nos pintan un panorama bastante sombrío. Nos dicen que la tierra va a quedar completamente desolada, tan destruida que cualquiera que pase va a mover la cabeza asombrado, convirtiéndola en una burla para siempre. Advierte que van a ser esparcidos como el viento del este frente a sus enemigos, dándoles la espalda en su peor momento. Una sentencia pesadísima que, francamente, prepara la mesa para el dramático final del capítulo. Y así llegamos a la cuarta y última sección, conspiración y clamor. Una disputa sumamente cruda y personal. Justo aquí es donde la historia pega un frenazo y da un giro total. Lo que venía siendo una gran reflexión sobre el libre albedrío y el destino de las naciones se desploma de golpe hacia una pelea peligrosísima. El que habla ya no está dando lecciones desde lejos, ahora es su propia vida la que corre peligro. En el versículo 18 vemos la reacción de la gente al escuchar la advertencia y deciden conspirar. Lo interesante es cómo justifican este complot. Ellos dicen, mira, no importa lo que le pase a este orador en particular, las instituciones van a seguir en pie. Creen que la ley, el consejo y la palabra seguirán intactos con los sacerdotes y los sabios. Se escudan en esa falsa seguridad institucional para taparse los oídos, y así se sienten con todo el derecho de silenciar al mensajero. Y presten mucha atención a esto, porque la forma de la conspiración es súper particular. Dicen textualmente, venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Es pura censura, un ataque netamente verbal. El objetivo inicial no es necesariamente ir a golpearlo en ese momento, sino armar una campaña de desprestigio masiva. Quieren herirlo con palabras, coordinarse para ignorarlo y anular por completo lo que dice. Básicamente, intentan borrar su voz del debate público. La respuesta a esta conspiración, que vemos en los versículos 19 y 20, nos trae el cambio de tono más fuerte de todo el documento. Quien está hablando deja de ser ese predicador que busca que los demás cambien de actitud y de repente se convierte en alguien acorralado exigiendo justicia personal. Incluso le recuerda lo divino que en el pasado él mismo intercedió y habló bien de esta gente para evitar su destrucción. Pero claro, al ver que le pagan tan mal y que literalmente han cavado un hoyo para atraparlo, se endurece por completo. Ya no hay ganas de convencer a nadie, lo que queda es un deseo oscuro y visceral de venganza. Y esto ilustra a la perfección el nivel de intensidad al que llegamos en los versículos del 21 al 23. Es lo que en literatura y teología se conoce como una oración imprecatoria. Olvídense de volver a moldear el barro con cariño. La lista de castigos que pide es escalofriante. Pide hambre para los hijos, que los maten a espada, que las mujeres queden viudas y sin hijos, que ejecuten a los hombres. Y lo más fuerte, exige explícitamente que jamás se les perdone su maldad. Así de rotundo. Es un nivel de hostilidad que nos deja ver la desesperación extrema de alguien que siente que lo van a matar. Para cerrar todo este análisis, creo que nos queda una pregunta profunda flotando en el aire. El viaje a través de este texto es asombroso. Arranca en la paz del taller de un artesano, con un barro húmedo lleno de posibilidades, con la esperanza latente de poder esquivar el desastre. Y sin embargo, terminamos en un abismo de rencor, exigiendo una destrucción total y sin perdón. El barro, literalmente, se secó. Al ver esta transición, no podemos evitar pensar en la verdadera naturaleza del conflicto. Nos enseña sobre una teología antigua muy compleja, donde el destino puede cambiar, por supuesto, pero también es un drama literario crudísimo sobre el rechazo, la frustración humana y los límites exactos donde se acaba la persuasión y empieza la obstinación inquebrantable. Es un final que, definitivamente, nos deja con muchísimas ganas de seguir desenterrando los secretos de estos textos antiguos.